Selam lekulikimu. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien, vibrando en positivo y a tope de energía. Lo primero de todo, suscríbete al canal si no estás suscrita o no estás suscrito, porque hoy te traigo una pedazo de enseñanza para que empieces a poner en práctica desde ahora mismo. Así que vamos adentro con el vídeo. Vale, ahora ya sí. ¿Cuál es esta enseñanza que os traigo hoy? Es algo muy sencillo, pero a la vez muy potente. Se trata del poder de la palabra. Es algo que no tenemos muy en cuenta a día de hoy en nuestros tiempos y que en el mundo antiguo sí que tenían en cuenta. ¿Cuál es el problema de este poder de la palabra? Por este poder que tiene la palabra se nos programa, ¿vale? Es algo que ya he contado en los vídeos, ya sabes, programa, lo podemos analizar. Por un lado tendríamos PR, que es casa en egipcio clásico, y por el otro lado tendríamos GRM, que en Giz tendría varios significados y alguno de ellos podría ser positivo o negativo, ¿no? Como podría ser majestuoso o podría ser terrorífico, de tal manera PRGRM, que serían las raíces de la palabra programa, tendríamos casa majestuosa o casa terrorífica. ¿Por qué? Porque con la casa se están refiriendo a tu propio ser. Nosotros somos casas, por eso también en los Salmos de David se nos habla de construir una casa, ¿no? Cimentar una casa. Cristo luego también habla de cimentar esa casa, y una casa que esté cimentada en un sitio correcto, una casa que tenga unos cimientos fuertes, ¿no? ¿Y qué ocurre si nosotros construimos nuestra casa en base a un programa erróneo porque pensamos que es el correcto o simplemente porque no conocemos ningún otro? Pues empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas y por eso no entendemos por qué no nos sentimos bien, por qué no llegamos a poder hacer ciertas cosas y porque tenemos limitaciones, ciertos techos que nos hemos bien puesto nosotros mismos, bien nos ha puesto nuestro entorno o bien el propio Babylon, Matrix, llámalo como lo quieras, a través de esa programación nos han ido poniendo como paredes cada vez más limitantes y apretándonos, ¿no? A la vez que por otro lado nos estaban otorgando diversión. Esto es muy curioso. Esa diversión es entretenimiento y es propaganda, ¿no? Creo que ya a día de hoy no suena muy loco aquello de decir que todo el entertainment, todo el entretenimiento es propaganda, al menos en un 99,9% de todo lo que es el mainstream es puramente propaganda. ¿Por qué? Porque está propagando un mensaje y normalmente es un mensaje repetitivo y son siempre las mismas cosas, ¿no? Podemos ir atrás en el tiempo, en las épocas, y se ha visto cómo a través de esta programación y de este poder del lenguaje han conseguido cambiar conceptos en cuanto al comportamiento de mentira de la población, ¿no? En ciertas sociedades en las que se ha aplicado, esto se ha visto en el tiempo, y si tú ves series, películas de hace varias décadas, ya están hablando de sucesos que luego iban a pasar, ¿no? Entonces, esto no es porque se adelanten ni nada de eso, sino porque ya hay una agenda y se está programando, ¿no? Entonces, ya que vivimos con una constante programación, yo no soy de la postura de ser alarmista y de, oh, mira qué mal, tal, vivimos así, para nada. Es decir, vamos a darle la vuelta a la situación y en positivo, ¿no? La palabra en un origen era buena, la palabra en un origen era
pura, entonces nosotros vamos a coger esa palabra pura y vamos a utilizarla a nuestro favor. Vamos a volver a programarnos. ¿Cómo? Desprogramándonos de esas limitaciones y de todas esas frecuencias y volver a programarnos en positivo. Esto es muy potente. ¿Por qué? Porque al final, si cogemos una verdadera conciencia del uso de esa palabra, ya no es solo lo que hablamos, sino lo que pensamos. Si podemos controlar esa mente, lo que pensamos, y poder echar esos pensamientos o convertirlos en pensaciertos, estamos haciendo alquimia práctica. En ese momento estamos transmutando una cosa negativa en cosa positiva. De tal manera, como tenemos instaurado ese programa en el cerebro durante mucho tiempo, al principio se van a producir ciertos fallos de sistema, ¿vale? Porque me gusta utilizar el lenguaje informático porque como que lo tenemos más asimilado, pero no es que nuestra mente se parece a un ordenador. No, el ordenador lo han hecho parecido a la mente. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa con su mente. Entonces, cuando crea el ordenador con conceptos de cómo funciona la mente y de cómo se programa esa mente. Tal cual. De tal modo, es una bonita alegoría, ¿no? Utilizar esto de la mente como si fuera un ordenador y el poder de la palabra como diferentes programas. Es como si tenemos un programa y no llega a funcionar muy bien y tú ves otro colega que tiene en su ordenador un programa que funciona a la perfección, ¿no? Con el mismo aparato, ¿vale? O sea, con algunas características diferentes porque no todos los cuerpos somos iguales, pero por estandarizar, ¿vale? Con un mismo ordenador y funciona bien y tú no funcionas bien. Y te preguntas por qué es, ¿no? Esto ocurre mucho y me lo preguntáis mucho y viene por esto, porque resulta que al igual es que tienes instalado un programa que no va bien y esto no se lo pregunta a la gente nunca, ¿no? Y eso que aparece en series, aparece en películas, ha aparecido en novelas, en ficción, hay gente divagando acerca de ello, ¿no? En redes, en fin, en diferentes lados, ¿no? Y nadie ha caído en ello. No os estoy diciendo que Matrix sea real al 100%. Claro que no. Pero nos están dando unas pistas en lenguaje televisivo, bueno, en lenguaje cinematográfico más bien, ¿vale? Y con un toque alquímico, simbólico, con esos guiñitos de cábala fonética, ¿no? Para empezar, las pastillas de colores, ¿no? Azul y el rojo. Muy simbólico, tanto el color azul como el color rojo, ¿no? Y eso, si queréis, lo puedo explicar en un vídeo, dejármelo en los comentarios, lo que es la alquimia y el simbolismo de los colores y cómo se nos también propaganda o cómo se hace uso de ellos intencionadamente, ¿no? Y no me refiero a la publicidad, por ejemplo, o al marketing, ¿no? Que estaría aplicado como con un fin y que tampoco el fin no es malo, ¿no? Buscan manipularte, destruirte, arruinarte la mente. Pero sí, son cosas que son aplicables, ¿no? Porque al final el color es frecuencia, entonces a través de la frecuencia tú tienes ciertos poderes, ¿no? Al final, ya sabéis, el sonido es frecuencia, la imagen, lo que es el color, es frecuencia también, entonces al final es un poco eso, que todo es vibración, ¿no? Eso no es que lo digan los metafísicos o que lo digan los científicos, nos lo dice la Biblia en otro lenguaje también, ¿no? Y nos está diciendo que todo surgió a través de la palabra. Se habla mucho también en la Biblia del poder de esa palabra, ¿no? Todo el rato. Y el nombre del Señor, el nombre del Señor, usa el nombre del Señor. Ten confianza en el nombre del Señor. Utiliza el nombre del Señor en tu fortaleza, ¿no? Y
Ahí vemos ese nombre del Señor. Son palabras, además en todos los idiomas antiguos, las letras propiamente son nombres de Dios. Las letras. Claro, entonces, atención porque aquí tenemos una clave importante, ¿no? Muy, 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 muy importante, y es la mínima unidad que conocemos, que sería una letra. Y una letra ya es un nombre de Dios, ¿no? Que encierra significado poderosísimo, ¿no? Por eso he aquí que digo el poder de la palabra, ¿no? Porque es algo súper, súper grande, súper profundo, ¿no? Que podemos pues comprender un poquito lo que sobre todo Ixia Beher nos otorgue en su infinita bondad y sabiduría para que podamos, digamos, acercarnos un poco más a él, ¿no? Que ese es realmente el motivo, el significado de profundizar en todo esto, de conocernos nosotros mejor, intentar sanarnos, ser mejores seres, ¿no? Que al final ese es el objetivo, ¿no? Dejar de ser esas personas que nos exige el mundo, ¿no? Esas caretas, esos muñecos, esos personajes, esa ficción cinematográfica, más de lo que decía, ¿no? De toda esta propaganda y tal. Entonces, ¿cuál es la enseñanza poderosa realmente? Porque me dirás, bueno, la enseñanza ya te la he dado, y es que si no conocías el poder del sonido, nos manipulan a través del sonido, a través de la vibración, a través de ese simbolismo, que el simbolismo es parte de las letras. Las letras representan tres cosas, ¿no? Un fonema, representa también un símbolo y representa también un número. Entonces, fijaos, es que lo que es en sí una letra, una palabra, que sería una palabra, el mínimo significado de una palabra, una letra, se puede expresar en esos tres niveles, ¿no? Entonces, se puede codificar y decodificar en diferentes niveles, ¿no? Es esto de la gematría, que habéis escuchado tanto, de la simbología, aparte de lo que es el estudio simplemente de la raíz y la comparativa, ¿no? Con las lenguas antiguas y lenguas modernas, y ver cómo cambia ese significado que rodea esa raíz, o a veces se mantiene, ¿no? Esa es la enseñanza que os quería dar hoy, el que hagas realmente una interiorización de esto y te cale de verdad y tomes conciencia de ello, porque al final, si tienes instalado un programa defectuoso, un programa que adrede se ha hecho mal para que le entren virus, te sonará, ¿no? De los programas informáticos y así. Pues tú creas un programa y luego, claro, quieres vender antivirus, ¿no? Pues lo mejor es directamente formatear tu cuerpo, ¿no? Formatear tu cerebro y al final volver a esa naturalidad, ¿no? Porque este lenguaje original, este lenguaje que se mantiene puro, inalterable, es el Giz. Y este Giz al final nos vuelve a reequilibrar, por eso resuena de nuevo en nuestro ser. Y por eso mucha gente que nunca ni siquiera ha visto estas letras, de repente me dicen, Alejo, esto es... o sea, como que me suena, no sé, esto lo he visto antes en algún lado Y digo, a ver, puede ser porque nos lo enseñan en muchos sitios, en películas, en tal, de fondo, súper... como que apenas se ve y tal, y todo eso va entrando al cerebro y se va acumulando. Entonces, gracias también a todos vosotros, porque siempre que encontráis algo de Etiopía que sale de fondo en alguna película, en alguna cosa, sobre todo el GIS y tal, lo mandáis siempre a través de las redes,
muchísimas gracias, porque si no fuera por vosotros, pues yo no me enteraría de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, a topísimo. Y muchísimas gracias, ¿no? De poder compartir y de ver, además, que me alegra un montón que estéis atentos, ¿no? Justo a esas conversaciones de fondo que se oyen, o a esas imágenes que salen de fondo en un cuadro ahí que ni se ve bien, ¿no? Y acercáis o lo que sea a la pantalla del ordenador, sacáis una captura y, oye, y me mandáis eso. Mira, esto es GIF, tal. Entonces, muchísimas gracias por eso, por estar atentos también. Me encanta de ver que cada vez más gente está despierta. Y es por eso, por lo que debemos de tomar conciencia y, aparte de conciencia, ser también consecuentes con este poder de la palabra. Entonces, cuidar mucho lo que decimos y también cuidar al final lo que pensamos. Si cuidamos lo que decimos, cuidamos lo que pensamos, al final ese pensacierto, porque sería un buen un buen pensar, ¿vale? Ese pensacierto se metería dentro de nuestro cerebro subconsciente y ahí entonces se empieza a generar una buena vibración. Empezamos a vibrar con una frecuencia adecuada y, vibrando en esa frecuencia adecuada, vamos a tener una buena sensación en el cuerpo. Esto se traduce así. Del mismo modo, si tú vibras de repente en negativo, esta sensación se traduce en negativo en el cuerpo, ¿no? Por eso el Señor Jesús siempre nos decía aquello de que estuviéramos agradecidos, ¿no? Estuviéramos agradecidos siempre y alegres y agradecidos, ¿no? Entonces, si estamos alegres y agradecidos, estamos en buena vibración, estamos en esa frecuencia de amor, todo va a ser fácil, todo va a ser posible, y además vamos a atraer a nosotros esa frecuencia. ¿Cuál es la cosa? Enseguida que me decís, Alejo, yo vibro en frecuencia positiva, y en cuanto estoy vibrando en frecuencia positiva suceden cosas que, ¡boom!, pero un montón de cosas. Al igual no me ha pasado nada en todo el mes, y ese día es como bombardeo, y le digo, a ver, es que eso es una señal de que tendrías que tomar conciencia de ello. Es decir, es que estás yendo por el buen camino, ¿no? Cuando te ataca los enemigos es porque saben que estás progresando y te tienen miedo. Esto es así. Si te tienen miedo es porque puedes ser grande, entonces te quieren pequeño. Porque saben que vas a ser grande y te quieren pequeño. Entonces, alégrate si ves que te atacan, porque si te atacan es porque te tienen miedo. Y si te tienen miedo, entonces, antes de que te hagas fuerte, te hagas poderoso, recuperes tu verdadera identidad, tu verdadera naturaleza, quieren que desistas, que vuelvas a acomodarte en ese programa turbio, chungo, que no funciona, para que vuelvas de nuevo a esa normalidad nociva que te impide crecer y que te impide avanzar, ¿vale? Y ahí siempre, cuando estás en ese punto, pues bueno, no suceden tantas cosas de repente, ¿no? De ese modo, ¿vale? Entonces, es por esto por lo que tenemos que tomar verdadera conciencia. Entonces, a ti te suceden cosas malas, que son hechos que se traducen en sensaciones. Al final, esa sensación se traduce en frecuencia, y esa frecuencia la podemos cambiar a través de la palabra. Por eso es muy bueno utilizar la palabra del Señor. Es la mejor de las herramientas que tenemos. Por eso nos dejó escrito tanto, nos dejó tantísimos textos escritos. Hay un montón de libros en los textos sagrados. Hay un montón de libros dentro de la Biblia. Y cualquiera de ellos, te invito a que cojas random y abras cualquier parte, y seguro que vas a encontrar algo que Dios te está diciendo directamente a ti. Esto es así. Entonces, lo bonito, además de todo esto, es que si tomamos conciencia de esa palabra y la usamos a nuestro favor,
además teniendo primeramente la fe en Iziabiher, en Dios, en el Señor, ante todo, eso funciona mejor, pero mejor que nada, o sea, porque es eso, lo ponemos en sus manos, ¿no? Tú te tienes que esforzar y desprogramarte y cumplir, utilizar bien el lenguaje, no utilizar malas palabras, no darle rienda a esos pensamientos, transformarlos en pensaciertos y pues hacer todos los ejercicios que tenemos en el canal, por ejemplo, de desprogramación que están en abierto, es decir, no para gente que está apuntado en los cursos o en la mentoría, sino que está ahí en abierto para todo el mundo, ¿vale? Igual tienes también en la lista de reproducción una lista de reproducción, perdón, en el canal que se llama Mindwork y es totalmente también en abierto, ¿no? Tienes un montón de las cosas que digamos que ya a nivel 1 a 1 hago en la mentoría, no viendo cada caso en concreto, pero esto es así, toma conciencia de la palabra, empieza a utilizarla. Por eso en el mundo antiguo y en el mundo clásico se utilizaba el poder de la palabra. A ti te sonará más por la magia. Cafetito bueno. A ti te sonará por la magia, ¿vale? Pero no. Como tal, a mí me gusta llamarlo el poder de la palabra. Porque, pero sí, llámalo si quieres magia, ¿no? Esa Heka que en Egipto era real en aquella época y en Grecia era real y en los sabeos era real, en Etiopía era real, en todo el mundo antiguo era real la magia, porque conocían y utilizaban el poder de la palabra. Es palabra al final, es frecuencia. Se sabe que la frecuencia altera, es decir, esto ya está demostrado, ¿no? Tú puedes poner un tono que ni siquiera escuchas en una sala donde hay gente, ese tono es nocivo y a los 20 minutos, os lo prometo y lo he comprobado además yo mismo, la gente está discutiendo y gritándose. Yo lo hice estando varios amigos así en un local reunidos porque contaba todas estas cosas de la palabra, pues cuando estaba yo experimentando con mi tesis hace años acerca de cimática y me decían, el Alejo está quedado, el Alejo tal, me decían, tío, estás quedado no sé qué, o sea, hablando delante mío así como si no estuviera y otros diciéndomelo directamente, ¿no? En plan de, tío, estás quedado, no... ¿Cómo va a ser? Bueno, cogí el móvil, ¿no? Mi generador de frecuencias, ¡pum! Y al rato, cuando estaban todos discutiendo por no sé qué tontería, o sea, algo... ¿Qué más da? ¿Sabes? Random. Mira, chicos. Lleva esto, como veis, 20 minutos encendido, ¿no? Que es... Fijaos, 20 minutos no habéis aguantado discutiendo. Viceversa, si tú te pones ciertos tonos que son buenos, te calman también. Es lo mismo. Te calman. Es que nos resintonizamos. Es decir, sobre todo, nos resintonizamos con las frecuencias que, por un lado, han estado mucho tiempo en nosotros o, por otro lado, resuenan con nuestra naturaleza. Entonces tenemos suerte porque si conocemos esas frecuencias origen o esas palabras origen, ese primer lenguaje, es mucho más fácil poder desprogramarse de todo esto, ¿no? Yo lo he visto aplicado en mí bastante fácil y bastante rápido con este código original, con este guíes, porque funciona mucho y ya no solo me ha ayudado a acercarme a Dios, me ha potenciado la fe, sino que me ha ayudado a entender el mundo y a descubrir el código, ¿no? Con el que funcionan todas estas cosas y poder pues entender de repente la alquimia o cosas así sin que nadie haya venido a explicármelo, ¿no? Que eso muchas veces me lo han dicho y me lo seguís escribiendo, ¿no? De quién te ha iniciado en el mundo de la alquimia. Es que no me inició nadie, o sea,
Llevo años yo leyendo esas cosas hace mucho tiempo y no las entendía, igual que todos vosotros, y que me escribís diciendo es que no, esos libros no son inentendibles, ininteligibles. Vale, bueno, pues yo me pasaba lo mismo. Lo que pasa es que una vez que entiendes este código, se te activa ahí no sé, es como que ves lo que hay por detrás, ¿vale? Cuesta al principio y como dicen en Daily, cuando usas estas gafas al principio te duele la cabeza, ¿no? Y, claro, justo es eso, pero poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? Y la cosa es, al principio cuesta tenerlo siempre encendido, ¿no? Pero yo lo voy viendo con algunos alumnos y tal, se les encendió también el código y ahí está. Esto digo con el guide, pero en la alquimia de Enoch no damos como tal guide, te enseño lo que es directamente el código aplicado. El código aplicado y las trampas que tiene el código para que puedas desprogramarlo. Entonces, igual, si te interesan estos temas, suscríbete al canal, síguenos en redes sociales, dale a like, suscríbete y pues ya sabes, échale un ojo a la página web y si quieres apuntarte a la mentoría 1 a 1 para elevarte a otro nivel y desarrollarte en cualquier plano, ya sea lo que se llama marca personal, que a mí me mola mucho lo de personal, sería más marca espiritual con tu música o de cualquier otra manera, pégame un toque, mentoría Mindwork y vamos ahí a vida con todo. Pues muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a diario en redes de todas las maneras y que tengáis una muy buena tarde y una muy buena noche. Selam, selam.